esta excelente oportunidad. A usted muchísimas gracias por su tiempo, señor Tinker, muchísimas gracias, hasta la próxima, buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. A ustedes también, nuestra audiencia en América Latina y el mundo, gracias por habernos acompañado, nos vamos, los invitamos para que visiten estas y muchas otras informaciones en www.telesurtv.net. Los invitamos también para que nos sigan minuto a minuto a través del Twitter, @telesurtv, para que nos escriban allí, ya va a aparecer en pantalla, contáctenos @telesurtv.net. Ese es siempre nuestro punto de encuentro, un placer haber estado con ustedes, sigan con nosotros. Venezuela sigue avanzando. En el segundo trimestre de 2012, la economía nacional creció 5,4%, con lo que registra 7 trimestres consecutivos de expansión. El crecimiento en construcción, comunicaciones y electricidad, así como la inversión social en salud, alimentación, educación, transporte y vivienda, reafirman el desarrollo integral y sostenido del país. Los venezolanos trabajamos para que crezca la economía. Banco Central de Venezuela. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que, como ustedes saben, suelen tener una continuidad llamativa porque, bueno, de aquellos polvos vienen estos barros, ¿no? Y me refiero a la situación económica europea, donde campea el paquetazo neoliberal y donde las cargas sociales cada vez se hacen más insostenibles. Por otra parte, en el ámbito continental, está haciendo su discurso aceptando la nominación para la reelección del presidente Barack Obama. ¿Podemos escuchar en este momento algo, señor presidente? Está en Charlotte. ¿Qué tenemos allí? Que otros han hecho en crisis peores que esta. Los que han llevado sus legados saben que con un programa o dictamen de Washington no vamos a remediar todo, pero sepan esto, Estados Unidos, nuestros problemas sí se pueden resolver. Nuestros desafíos podemos enfrentarlos. El camino que nosotros ofrecemos puede que sea más duro, pero nos lleva a un lugar mejor. Les estoy pidiendo que elijan ese futuro, que vengan con nosotros por su país en fabricación, educación, seguridad nacional y déficit. Planes reales, logrables, que nos lleven a crear más empleos, mayores oportunidades y construir la economía sobre bases más firmes. Por eso yo me estoy postulando. Bueno, eso es parte del discurso de aceptación. Volvemos a estudio, señor director. Parte del discurso de aceptación de su candidatura para la reelección. Habían estado con aires nostálgicos la generación de relevo de los Kennedy, representada por una de las hijas de los Kennedy, el discurso de la esposa, que es abogada también, la esposa de Obama, ha estado muy bueno. Pero en fin, esto nos lleva a una recta final de algo que parece más o menos previsible. Lo que no parecía tan previsible era la muy dramática situación que vive la Europa neoliberal y capitalista y que se refleja incluso en lo que parecían hoy dos polos de una misma situación. La señora Angela Merkel, la capitana del barco germano, y los que tratan de explicar lo inexplicable sobre la pésima situación y no mejora en la que se encuentra España, por decir solamente uno de los puntos referenciales de lo que está pasando por el viejo continente. Sobre esto hay una actitud bastante creativa de los que están en la protesta. Vamos a dejar África y nos vamos a... Los jardines siempre muy bien cuidados, la guardia de honor y en cualquier caso
el parque donde la caminata siempre es propicia para la caminata de salud, pero lo que no tiene salud es la economía. Aquí llega la canciller alemana Angela Merkel, recibida por Mariano Rajoy. Merkel no le está pidiendo más reformas a España. No he venido a decir qué reformas tiene que hacer España. Tengo plena confianza en Rajoy, que ha tomado las medidas necesarias, declaró Merkel, quien dijo estar impresionada por el ritmo de las reformas y su consistencia. No va a estar impresionada si están destrozando la vida de los trabajadores, cumpliendo con el paquetazo neoliberal. Merkel y Rajoy eludieron confirmar una petición del gobierno español de un gran rescate después que el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, anunció la compra de deuda de España y de Italia para aliviar la presión que es insostenible. Cuando tenga alguna novedad, se la contaré. Todavía no he tenido tiempo de leer la comparecencia de Draghi, respondió Rajoy. Y Merkel, por su parte, contestó, hemos hablado sobre lo que se está llevando a cabo ahora, pero no hemos comentado posibles condiciones. Sin embargo, para el hombre de la calle en España, que está harto de este paquetazo neoliberal que recién comienza, las protestas estaban ruidosas y creativas. La canciller alemana defendió la independencia del Banco Central Europeo y abogó porque los políticos hagamos los deberes que tenemos que hacer para que los mercados recuperen la confianza en nosotros, el dios mercado, ¿no? Bueno, el paseo de salud en los jardines de la Moncloa, salen de la reunión y dan una limitada pero esperada rueda de prensa. Second hand, please. Second hand, please, in front. Second hand. Quieto, quieto. Merkel enfatizó a Rajoy que tienen que hacer los deberes, tras el anuncio del Banco Central Europeo, ¿no?, de su disposición a prestar apoyo en los mercados a los socios del euro más vulnerables. La rueda de prensa en la Moncloa, en presencia del presidente de gobierno, Mario Rajoy, Merkel ha dicho que respeta la independencia del Banco Central Europeo, pero ha afirmado que la prioridad es restaurar la confianza en el euro en su conjunto y que tengan la confianza de que los países van a cumplir sus compromisos. Ich bin nicht hier, irgendwie zu sagen, welche Reformen in Spanien gemacht werden müssen. Ich habe volles Vertrauen, dass der Ministerpräsident, dass die... No estoy aquí para decir qué reformas debe implementar España, pero tengo total confianza en el primer ministro y en el gobierno español para que pongan las reformas en movimiento. Wir haben darüber gesprochen, was jetzt gerade in Spanien... Ante otra pregunta dijo, hemos hablado acerca de lo que se debe hacer como manera correcta ahora en España, pero no hemos hablado acerca de las condiciones. Hemos hablado acerca de limpiar los bancos. Y ante otra pregunta dijo Rajoy. En relación a si me he comprometido a nuevas reformas estructurales, pues mire, no, la verdad es que ni me lo ha planteado, como es natural. Nadie le plantea a un aliado y socio las reformas estructurales que tienen que hacer. Yo el único compromiso que tengo es hacer las reformas estructurales que yo crea que son buenas para que en España haya mayor flexibilidad, competitividad de las empresas y para que haya crecimiento y empleo. A otra pregunta, la visitante dijo, me gustaría decir que el Banco Central Europeo ha actuado en forma independiente y dentro del marco de su mandato. Su responsabilidad es por la estabilidad monetaria y debe introducir las medidas dentro de esos marcos que sean adecuadas. Mi deber, nuestro deber, es hacer nuestra tarea, cumplir con nuestros deberes como políticos, y eso significa implementar reformas que España ha hecho con gran credibilidad. Und unsere Aufgabe ist es, die politischen Hausaufgaben zu machen. Und dazu gehört natürlich, dass die Reformschritte, die Spanien auch gemacht haben, mit großer Glaubwürdigkeit umgesetzt werden. Preguntada sobre si temía que en España creciera la gran animadversión hacia Alemania, Merkel ha respondido que quiere que en España tengan una imagen realista de Alemania. Hablemos los unos con los otros y los unos sobre los otros. Ningún país quiere imponer reformas a otro porque sí, sino porque si no hace lo que debe hacer no podremos vender mucho nuestros productos y hay que mejorar la competitividad. Merkel dijo estar impresionada por la intensidad de las reformas emprendidas por el gobierno Rajoy en España
para recuperar el crecimiento. Vean esto, Draghi la mitad de la cara y la canciller alemana la otra mitad. El día decisivo, el Banco Central Europeo y la canciller alemana marcan hoy la una manera a impulsar que el Banco Central Europeo alivie todo el tema de las dificultades que en estos momentos estamos teniendo. empleado público, y Carmen de Dice. A mí me gustaría que hubiera aquí gobernantes que gobernaran aquí como ella gobierna allí. Así tendríamos aquí buenos sueldos, una prima de riego bajísima y todo lo demás. O sea, ojalá tuviéramos aquí gobernantes como allí. El hombre de la calle respira por la herida. Animar para que sigan los recortes, animar a arreglar las cosas por arriba, sin importar mucho las consecuencias de los de abajo. Las consecuencias de los de abajo, a largo plazo, si las de arriba van bien, se arreglarán. Y Luis de Guindos, ministro de Economía, tenía un desayuno de trabajo con representantes de compañías alemanas que operan en España. Aparecieron estos volantes: Merkel, vete a casa, estáis arruinando a Europa, esta vez sin sus ejércitos, recordando obviamente la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El texto lo dice todo y la volanteada parece no darle la mejor de las bienvenidas. De Guindos tiene que poner, bueno, la cara que tiene para hablar de estas cosas. Y es el encuentro con los principales líderes de las más importantes empresas alemanas que operan en España. Aquí simplemente les diría que el objetivo fundamental de la política económica del Gobierno es corregir estos desequilibrios, corregir estos problemas que han dado lugar a la situación actual y poner las bases del crecimiento económico futuro. Y por ello creo que es fundamental resaltar que la economía española es una economía competitiva, como les decía anteriormente, y es una economía sostenible. Simplemente la agenda reformista del Gobierno español con Alemania, y a su vez que mantiene una situación de superávit. Wir müssen jetzt sehen, wie wir gemeinsam noch ein kleines Stück weiter nach vorne gehen, im Sinne dieser wirtschaftlichen Konvergenz. El titular de la Federación Alemana de Industrias, Hans-Peter Keitel, decía: bueno, trataremos de que de todos los pasos adelante que son necesarios, lo haremos juntos en el espíritu de engrandecer la economía y los puntos de convergencia. Bueno, la reacción fue de relativo optimismo en el ámbito de las cotizaciones de bolsa, y España está haciendo ahora lo que Alemania hizo hace 10 años, dijo el responsable de la economía, quien cifró el ajuste español en 7 puntos del Producto Interno Bruto, PIB, de 70.000 millones de euros hasta el 2014. Además, de Guindos garantizó la agenda reformista va a continuar en los próximos meses. Se están poniendo las bases del futuro crecimiento de la economía española, apuntó el ministro, quien asimismo se mostró convencido de que en el entorno de la solidaridad de la Unión Monetaria, la economía española volverá a crecer con intensidad y a generar empleo. No creen lo mismo lo que manifestaban hoy contra la representación del Parlamento Europeo en plena Avenida de la Castellana. Y esto era tan ruidoso y tan tranquilo al mismo tiempo, ¿no? Bueno, unas cuantas palabrotas contra la Troika y Merkel, vete a casa. Neoliberalismo es barbarie. Neoliberalismo es barbarie. No queremos engordar a los banqueros europeos. Las esvásticas y el tradicional bigote aparecían con frecuencia, y las referencias al Tercer Reich. Vayan para adentro. Por favor, están cortando carril. Esto es a nivel mundial. Entonces, como no reaccionemos, está claro que lo que va a producir es más profundización en la crisis, más larga la salida y toda una serie de cuestiones, claro. Como de costumbre, hay una extraña versión de los acontecimientos. Ponen vete a casa, no al Cuarto Reich. Evidencia tremenda lo de la segunda rueda. Arruináis al país. Merkel en Madrid, Europa alemana no. Todo va dirigido ya casi con tonos de
xenofobia casi, ¿no? Y los viejos estereotipos de la Segunda Guerra y del Tercer Reich no faltan. Es una estafa, una tomadura de pelo y un robo manifiesto a gran parte de Europa y al 99% de los españoles. Bueno, protestas de todos los sectores políticos contra el plan de austeridad de Merkel. Los manifestantes comenzaron su protesta a las 19 horas frente al edificio de la Comisión Europea en el Paseo de la Castellana y se fueron hasta la sede de la Embajada de Alemania, que se encuentra en el número 8 de la calle Fortuny, donde han llegado como a las 8:20. Bueno, otra palabrota para la Troika, otra palabrota para Bilderberg. Bien, la gente está clara, está asociando. Y Europa alemana, no, metamorfosis de una gaviota, dicen allí. Para mostrar el rechazo a la actual política europea y que todos los recursos de la economía española se dediquen a pagar la deuda, varios de los integrantes del movimiento 15 han parodiado la película Bienvenido Mr. Marshall, vistiendo de flamencas y cambiando la letra de la película de Luis García Berlanga para recibir a Merkel. Te recibimos con alegría, olé tu riesgo, olé tu prima, han cantado. Y en Frankfurt, los indignados hacían una muy demostrativa manifestación. El presidente del Eurogrupo asiste a la reunión de este jueves en el Banco Central Europeo. Aquí está Jean-Claude Juncker, muchas medidas de seguridad, y en la sede central del Banco Europeo, Jean-Claude Juncker decía, bueno, voy yendo hacia alguna parte y usualmente esto significa más problemas. Es un encuentro importante y es fácil permitir que las cabras y las vacas se vayan al hielo, pero es muy difícil traerlas de vuelta del hielo. Sobre todo, esta mañana vamos a tratar de chequear qué tan espeso es el hielo que nos lleve hacia la zona euro. Luego llega el presidente del Banco Central Europeo, Jens Weidmann, y el presidente del Eurogrupo asiste a la reunión de hoy en el Banco Central. Juncker presentará el análisis del Eurogrupo sobre la situación económica y financiera en la zona euro, según ha informado el gobierno de Luxemburgo en un comunicado. Y Mario Draghi ha dicho en las últimas semanas que el nuevo programa de compra de deuda se centrará en bonos con vencimientos cortos. Cortos para este caso significa de hasta 3 años. Y ha dado a entender que el Banco Central Europeo renunciará a su condición de acreedor preferente en caso de impago, es decir, de default. Draghi se ha defendido de las críticas del Bundesbank, que se opone al programa, alegando que no se trata de financiación monetaria de los países en crisis, sino de una medida para evitar la fragmentación de la eurozona. Frankfurt, presidente del Banco Central Europeo, nuevamente Mario Draghi. El Consejo de Gobierno ha decidido hoy en las modalidades de actuación en las transacciones que la entidad monetaria comprará deuda soberana de los países con problemas como España e Italia. Así lo dijo en esta rueda de prensa tras la reunión en la que el Consejo de Gobierno del banco mantuvo los tipos de interés en 0,75%. Draghi, que no improvisó, sino que leyó, explicó los detalles del nuevo programa de compra de deuda soberana, el que se llama Outright Monetary Transactions, OMT. El Banco Central Europeo condiciona su intervención en el mercado secundario de deuda soberana a que el país con dificultades de financiación solicite ayuda al Fondo de Rescate Temporal y no al Fondo Permanente. Pero el Banco Central Europeo no exige que el país del que compre bonos se acoja a un programa de ajuste macroeconómico completo, como el que tienen ahora Portugal e Irlanda, sino que también aceptará la llamada línea de crédito preventiva, que es una cataplasma menos severa, ¿no?, ya que tiene condiciones y procedimientos más suaves. Se denomina Enhanced Conditions Credit Line, como le gusta decir a los tecnócratas, SCL, y contempla líneas de crédito de entre 2% y 10% del Producto Interno Bruto del país que lo solicite. Todos lo necesitan casi en la zona sur, pero no quiere nadie dar el primer paso si es posible.
Tanto el programa de rescate temporal como el permanente contemplan la posibilidad de comprar deuda en el mercado primario. Esta línea de crédito preventiva debe ayudar a países cuyas condiciones económicas todavía son sanas para continuar refinanciándose, pero a través del mercado. Y evita la estigmatización que nadie quiere de ser un nuevo país que se acoge a un programa de ayuda, pero asegura unas condiciones estrictas. Draghi dijo que el Banco Central Europeo no se ha fijado un objetivo de rentabilidad máximo para la deuda de un país determinado y explicó que la entidad monetaria mirará indicadores de mercado como la volatilidad, los diferenciales, los seguros de impago de deuda para decidir cuándo intervenir. Bla, 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 bla. La jerga tecnocrática, los eufemismos con antisudoral, pero también dijo que la entidad monetaria interrumpirá la compra de deudas de un país si no cumple las condiciones de reforma económica. Es decir, zanahoria o garrote, pero dicho de una manera más elegante. Están tratando de explicar lo inexplicable. Mientras tanto, el Bundesbank aseguró en un comunicado que Weidmann enfatizó en las últimas discusiones su postura crítica. Vean las diferencias, ¿no? El Bundesbank aseguró en un comunicado que Weidmann enfatizó en las últimas discusiones su postura crítica sobre la compra de deuda pública por el eurosistema, manifestada ya en repetidas veces. Draghi volvió la carga y anunció una nueva relajación de las condiciones de los activos de garantía que acepta para prestar liquidez. Así, el Banco Central Europeo va a aceptar como garantía en sus operaciones la refinanciación de deuda emitida o garantizada por países que están bajo el programa de rescate. Bla, 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 bla. Roma, Mario Monti, primer ministro italiano, reunido con José Manuel Barroso. Monti y Barroso apoyan la acción del Banco Central Europeo y subrayan ellos también la independencia de la entidad. Un paso avanti importante. Hoy hemos dado adelante, un paso importante hacia adelante. Después de la decisión del Banco Central, el presidente Mario Draghi tomó una muy satisfactoria medida y nos informó sobre la zona euro y su gobernanza. A otra pregunta respondió: vuelvo a decir que todavía hoy se ha dado un paso importante hacia adelante. Apreciamos fuertemente que el Banco Central Europeo haya tomado esta decisión dentro de su independencia, que debe ser estrictamente respetada por cada uno y todos los Estados miembros. La Banca Centrale Europea sia arrivata a questa decisione. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, dijo: el Banco Central Europeo no puede y no debería financiar gobiernos, pero en la situación que estamos, el tema es de la integridad de la política monetaria. Si un gobierno se compromete a una estricta disciplina, es apropiado y dentro del mandato del Banco Central Europeo actuar. Él puede y debería actuar. Respecto al curso de la independencia, pienso que debemos tener en cuenta en nuestra mente este aspecto. Ambos políticos reunidos en Roma después que la presidencia del Banco Central Europeo, Mario Draghi, anunciara un nuevo programa de compra de deuda de los países bajo presión de la zona euro que no tendrá un volumen máximo. Pero Draghi recalcó: una condición necesaria para la actuación de la entidad en el mercado secundario de la deuda será que los gobiernos se traguen la píldora de las estrictas condiciones que van unidas a un programa de los fondos europeos de rescate. Luego de esta, nadie sabe de qué se ríen, ¿no? Acaba de lanzar una bomba. En rueda de prensa conjunta evitaron hacer comentarios directos sobre las decisiones adoptadas por el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Pero el ámbito de su mandato es el de mantener la integridad política y la estabilidad de los precios. ¿Y qué pasa en Grecia? Plaza Sintagma, Parlamento Europeo. Ahora los que protestan son los policías y los bomberos, y han llegado a extremos dramáticos. No solo salieron a protestar policías y bomberos, sino que además bloquearon la sede de los efectivos antidisturbio. Los recortes de gastos del gobierno los llevaron a bloquear la entrada de los cuarteles de los efectivos antidisturbios, lo que evitó que los autobuses que transportan a los agentes se dirigieran a vigilar lugares donde hay grandes manifestaciones durante el fin de semana. En la manifestación hubo enfrentamientos. Μπήκαμε και εμείς και όχι μόνο εισοδηματικά,
Este es el presidente de la Unión Panhelénica de Policías, Dimitris Georgatsis, dice. Desafortunadamente aquí estamos en el mismo problema que el resto de la sociedad. No es justo lo que estamos recibiendo como paga. Ha habido enormes recortes en nuestras fuerzas al punto de que a veces no tenemos ni vehículos de policía para salir a patrullar. Este presidente de los guardacostas dice, no podemos seguir en esta situación, tenemos que operar con propiedad, no podemos seguir recibiendo medidas que nos hacen cada vez más pobres y seguir aceptando cada vez cortes mayores de nuestros ingresos. La austeridad, sí, pero no a este extremo. Esto afectará todos los servicios. Y esta miembro del Parlamento, Rena Dobrou, de la oposición Syriza, dice, la coalición de gobierno cree que teniendo a los bomberos y a los policías y a los guardacostas con un salario de 400 euros, pueden asegurarnos la seguridad, mi seguridad, la seguridad de todo griego. Y si ellos piensan que ahorrando dinero de esta manera nos van a tomar por tontos, verán hasta qué punto ponen en peligro la vida de estos oficiales y de toda la ciudadanía. Los empleados públicos tampoco se quedaron atrás y los trabajadores de la construcción ahora, a través de sus representantes, fueron hasta la sede del Ministerio del Trabajo. No al Estado que deja sin efecto todos los beneficios que ganamos. Vean esto. Esto ya indica el grado de desesperación de bomberos y policías y guardacostas, además. Ahí se sumaban incluso los trabajadores de la construcción. Y a la troika la mandaban bien lejos, ¿no? Esto afuera, mientras dentro estaban estudiando los documentos y la aplicación para otra vuelta de tuerca en contra del pueblo. Desempleado de 30 años, decía, estoy tratando de ser optimista, pero estoy esperando y ver cómo reaccionan. No vemos nada. Otro, un empleado, padre de familia de 50 años, que perdió su empleo también. Por unos pocos años ahora he sido capaz de luchar, pero no he encontrado nada. Ahora tengo 50. Para los hombres de 50 en Grecia ya no hay trabajo, si lo perdieron. El paro de Grecia bate todos sus récords históricos y se repara casi al 25%. La cifra más conservadora es 24,4%. Este es un líder de los trabajadores de la construcción. Dice, en este momento el sector pasa por un terrible estado. 80% del sector de la construcción está desempleado y el porcentaje de los que tienen algún beneficio, con mucha suerte, 850 euros para una familia, y el problema ya es incluso comprar el pan y la leche de cada día para la familia. Estamos aquí porque reaccionamos y no vamos a aceptar cualquier cosa. Nos tienen que oír y llegó el momento de que así sea. El desempleo en el escenario más cómodo para el gobierno, el menos dramático para los trabajadores, está ahora en 24,4%. Y las oficinas de desempleo real, alcanzará el 34% el año próximo. Y en el informe que han presentado esta semana con los recortes a las pensiones griegas y sus complementos desde mayo de 2010 hasta junio de 2012, representa un total de más de 4.200 billones de euros, que la mayoría de las medidas económicas toman hasta ahora del bolsillo de los trabajadores y no lo reponen ni lo compensan con nada. ¿Cómo se ve? Una situación nada envidiable, pero lamentablemente se comprobó lo que veníamos diciendo desde hace prácticamente un año. Grecia, recuerdan que dijimos, podría ser la primera cuenta de un rosario detrás del cual habría que ver cómo funciona España o Italia, ¿no? Ya abrieron el paraguas en el Banco Central Europeo. Veamos cómo están los mercados. El precio del petróleo a la hora del cierre, por lo que respecta al barril venezolano, $104,86. El precio del barril de la OPEP baja levemente, $111,02. El Brent del Mar del Norte también tiene una leve baja y cierra, no obstante, por encima de $113
con 73 centavos. Y el West Texas, que nos interesa como marcador de nuestra canasta, sube nuevamente, 96 dólares con 64. En medio de esta inestabilidad, como corresponde, la onza Troy de oro sube y cierra en 1.708,30. El cobre baja levemente, 7.700 la tonelada, baja el quintal de café, 159 dólares con 60, y el precio del euro se tonifica 1,26 frente a la divisa estadounidense. Estamos en la hora del corte más un minuto, volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. Tuya, Master, ya volvemos. Una computadora es más que un equipo, es una ventana en un hospital. Permanecer en la escuela es más que estudiar, es la posibilidad de cumplir un sueño. Una sala de exposiciones es más que un sitio para el arte, es un lugar para el encuentro y la sensibilidad. Conocer para transformar. Fundación Telefónica. Telesur, la señal informativa de América Latina. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Para variar, cambiamos la pauta. Señor director, vamos a Charlotte. Se despide Obama, terminó su discurso donde acepta la reelección y promete tiempos difíciles. Está Joe Biden allí, la gente está en una euforia del Partido Demócrata. Y aquí veamos hacia adelante. Bueno, ha hecho un análisis bastante realista después del impresionante discurso de su esposa, que también es abogado y con bastante carisma, y luego de todos los representantes de los sectores que se supondría tienen por lógica dentro del Partido Demócrata alguna ventaja. Se reunió con su familia en el podio. Ahí está el vicepresidente Joe Biden también confirmado para esto. Fin de fiesta en Charlotte. No la tiene fácil. Volvamos a estudio, señor director. Y aquí vamos a aterrizar en la realidad, que es también responsabilidad de este caballero. ¿Qué es lo que se está tramando para Siria? ¿Qué es lo que se está tramando para Irán? ¿Cómo se negocia con Israel? Cuidado, agárrenme que le doy, pero ojo, porque si le das a Irán, entonces la respuesta será terrible, no te metas en eso. Bueno, pero ¿y entonces me van a ayudar o no? Para tranquilidad del señor Netanyahu y su combo, le han enviado al número 2 de la conducción militar del Pentágono, para ver si frenan un poco estos desplantes, porque nadie quiere que la situación se salga de control. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, mientras sigue despidiéndose Obama con su familia y también Joe Biden. Y vamos a la realidad de lo de siempre. Las agencias internacionales continúan diciéndonos, no hemos podido confirmar ni la veracidad, ni el lugar, ni la fecha, pero esto viene de unos webs aficionados, es decir, las ONG bien pagadas en dólares, no solo por Estados Unidos, sino que ha metido aquí cantidad de mercenarios, ¿no?, incluyendo latinoamericanos, sino por los estados de testas coronadas del Golfo, que tienen miedo de perder la corona y la cabeza. Entonces mandan dinero y dinero para que estos cómicos de la Armata Brancaleone, apoyados por verdaderos combatientes que están de incógnito y apoyados por mercenarios con experiencia, más el apoyo logístico de armamento y de comunicaciones con unos fondos interminables, pretendan seguir tumbando al gobierno de Hafez el-Assad, Bashar al-Assad. Tras Obama acepta como candidato del Partido Demócrata pelear por la reelección, tenemos aquí Damasco, Talbisej, una provincia de Homs, y aquí la agencia tiene el prurito ético de decir, esto viene de una organización de noticias no reconocida. Y no hemos podido verificar ni el contenido, ni la fecha, ni el lugar, ni la autenticidad de este material. Esto lo manda alguien que se identifica como Ugarit News. Y es solo para los clientes de este servicio. Bueno, y entonces, ¿no ponen ustedes un corresponsal de guerra en el sitio como lo hace Telesur?
no pueden garantizar nada de lo que nos están enviando, entonces que están haciendo propaganda de guerra, pero al menos tienen la honestidad de decirlo. Otros canales en el norte, algunos cleptómanos lo pasan, pero no hacen esta advertencia. Mientras tanto, sigue la destrucción y el intento de sacar del gobierno al presidente de Siria y todo su entorno, pero por el momento la Liga Árabe pide que se dé más tiempo al nuevo mediador internacional para Siria, un hombre que ha aceptado un durísimo, vean esto, típico de la Armata Brancaleone, ¿no? Las piezas de artillería liviana en las camionetas todoterreno con caja abierta. Es lo mismo que vimos en Libia, y esta es la sede de la Liga Árabe, obviamente estamos en el Cairo. El secretario general de la Liga Árabe, Al-Arabi, pide que se dé tiempo al nuevo mediador internacional para Siria. Al reunirse con el ayudante de Brahimi, Nasser al-Qudwa, el ministro de Exteriores de Omán, Yusuf bin Alawi ben Abdullah, Al-Arabi, subrayó que hay quienes dicen que las cosas tomarán su tiempo y que la situación en Siria todavía empeorará más. Según Al-Arabi, el predecesor de Brahimi, Kofi Annan, dimitió a principios de agosto al cargo por dos motivos. Primero, la falta de colaboración del gobierno sirio y el hecho de que los 5 grandes países del Consejo de Seguridad no quieren asumir sus responsabilidades. Nabil El-Arabi dice que Brahimi es un hombre de mucha experiencia y no quiere ser específico respecto a qué lo va a hacer y qué va a hacer con su misión todavía. En Nueva York nos hemos encontrado con los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad y con otros estados. Y esperamos que, con la reunión con el secretario general, se llegue a una solución de mutuo acuerdo. Luego dijo, ante todo, Lakhdar Brahimi insiste que no debería haber una copia del carbón para la misión del señor Annan. Incluso si el punto de vista general no es el de el enviado de la Junta Especial de las Naciones Unidas y la Liga Árabe. Los representantes de las Naciones Unidas están tratando de buscar una solución con el menor daño posible a los elementos humanos. Pero en todo caso, Brahimi dijo, no quiere seguir el estilo de Kofi Annan porque no tiene intención de presentar una hoja de ruta con varios puntos a las autoridades de Siria, ya que prefiere tomarse su tiempo para definir su misión y la forma de aplicar esa misión. El nuevo enviado de la ONU y la Liga Árabe para Siria, que asumió oficialmente el cargo el pasado 1 de septiembre, viajará a Egipto el domingo, donde tiene programado entrevistarse con Al-Arabi para trasladarse después a Damasco. Al-Arabi destacó que Brahimi, de 78 años y exministro de Exteriores de Argelia, es quizá la persona con más experiencia en el mundo para tratar este tipo de casos. Estuvo detrás de los acuerdos de Taif para solucionar la guerra libanesa y representó a las Naciones Unidas para acabar con el régimen del apartheid en Sudáfrica. Y así se retiró después de mucho bla, bla, bla. Residencia oficial, una de las 6 en Egipto, la más conspicua. Aquí está el presidente egipcio Mohamed Morsi en encuentro con el presidente palestino Mahmoud Abbas. El presidente de Egipto recibe a Abbas para revisar las relaciones bilaterales y el titular de la Autoridad Nacional Palestina viajaba para reunirse con su par de Egipto, Mohamed Morsi, y el ministro de Relaciones Exteriores de la Liga Árabe. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, sostiene un encuentro con su par de Egipto y el embajador palestino en Egipto, Barakat Al-Farra, informó que Abbas realizará un viaje de 2 días por el Cairo, donde tendrá lugar esta importante reunión. Previo al inicio de la sesión, los cancilleres dijeron que se realizará en la sede de la Liga Árabe en el Cairo. Mohamed Morsi se dirigió a los presentes. Mahmoud Abbas, por su parte, dijo, concerniente a las Naciones Unidas, estamos totalmente de acuerdo y vamos a ir adelante con las Naciones Unidas al final de este mes para buscar asesoramiento de varios países en una resolución que pueda ser presentada a las Naciones Unidas y que tenga la mayor posibilidad de consenso en esta resolución. Una de las metas de los palestinos es ser miembros de pleno derecho de la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas como Estado miembro. Previo al inicio de la sesión, Al-Farra destacó que la visita de Mahmoud Abbas es de gran importancia porque se da antes de la reunión de la Asamblea General de la ONU.
Según lo previsto, la intervención de Abbas será sobre el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y el establecimiento de un Estado independiente dentro de las fronteras de 1967, teniendo como capital, como corresponde y como lo indica la resolución de la ONU sobre la partición de Palestina, Jerusalén Oriental, es decir, Al-Quds. Por cierto, hoy parece que el lobby sionista le torció el brazo al Partido Demócrata y volvieron a poner en su carta que Jerusalén solo le pertenece a Israel, violando la resolución de la ONU. Como ustedes saben, las tres grandes religiones monoteístas confluyen allí y tienen que tener el estatus de una ciudad abierta. Si eso fue bueno para decretar la partición de Palestina y que naciera el Estado de Israel, debería ser bueno para ser respetado por todos sus miembros ahora. Mahmoud Abbas ha dicho: esperamos que en la Asamblea General de la ONU, las últimas acciones tomadas y seguidas por el Comité de Doha también, y la Cumbre Islámica de los No Alineados, permita que al mismo el Congreso de la Internacional Socialista en Sudáfrica, vamos a decir y desear con mucho énfasis que tomaremos nuestro caso y lo llevaremos a la Asamblea General para que hayan discusiones, consultas con todo el mundo y alcancemos una apropiada y aceptable decisión que le dé la bienvenida a Palestina, incluso como observador, como un Estado no miembro, pero como un observador. Nosotros preguntamos si los desacuerdos que hay ahora no van a permitir que los derechos del pueblo palestino sean respetados. Vamos a ir a elecciones. ¿Por qué no queremos que jamás tenga elecciones? Habrían debido cerrar las conversaciones y no haberse ido caminando de esa reunión. Estamos tratando de un acuerdo que le sirva a todos. Además irá a septiembre a la Asamblea General de la ONU. Esto es muy importante. Entonces, el ministro de Defensa de Israel recibe al número 2 del ejército de Estados Unidos en lo que parecía una visita secreta a Israel. Ehud Barak dice: hoy me he encontrado con el almirante Weinfeld, vicemiembro el vicetitular de la Junta de Comandantes en Jefe, así como con el embajador estadounidense. Hemos discutido la situación en la región y, por supuesto, hemos hablado de Irán. Estamos haciendo frente a muchos desafíos, pero nuestros relojes están haciendo tic-tac en tiempos diferentes. Tenemos diferencias entre nosotros. Israel está manteniendo su derecho de tomar decisiones soberanas y los Estados Unidos tienen que respetar esto y lo respetan. Pero que no haya equivocaciones respecto a la preparación de Estados Unidos para lidiar con este desafío en todos los niveles. El gobierno de Israel solamente tomará decisiones viendo el futuro de su seguridad, la seguridad de Israel. Pero los Estados Unidos es nuestro más importante aliado, a un nivel de cooperación de inteligencia, de seguridad, con apoyo de Israel. Todavía estamos en una excepcional profundidad en los parámetros y estoy convencido de que esto se mantendrá así durante todas las pruebas que tengamos en el futuro. En suma, el segundo de a bordo del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, almirante James Weinfeld, arribó a Israel en secreto pocos días antes después de su inmediato superior, el jefe del Estado Mayor, Martin Dempsey. A todo esto sigue viajando en una zona muy conflictiva en las relaciones exteriores la Secretaría de Estado. Esto fue ayer en Beijing y fue recibida, en este caso, por el premier Wen Jiabao. Lo lógico sería que la recibiera el ministro de Relaciones Exteriores, pero como una cortesía, Wen Jiabao la recibió también a ella, que una vez más se fue con 0 tacones. Detallitos importantes a la hora de interactuar. Pero al mismo tiempo, todos los honores eran para el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, y lo recibía el premier Wen Jiabao en el gran salón del pueblo, con la alfombra roja y el espectacular protocolo militar de siempre, himno de Singapur. Al pisar la alfombra, arranca siempre la inolvidable "El Oriente es rojo", la misma que recibió a Richard Nixon
en el año 72. El primer ministro chino pide mayor cooperación con Singapur. Wen Jiabao pidió esto cuando se reunió con el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong. China y Singapur han mantenido contactos estrechos y disfrutado de una cooperación fructífera a lo largo de los años, dijo Wen. El desarrollo de estas relaciones entre los dos países ha generado beneficios para ambos pueblos y ha tenido una influencia positiva en Asia del Este. Las dos partes deben elevar a un nuevo nivel la construcción del parque industrial Zhoushu de la ciudad ecológica de Tianjin, explorar los medios efectivos de cooperación y así sellaron su acuerdo. Chevalin en Francia, un drama. Tras misteriosa matanza, súbditos iraquíes, Chevalin, y de una manera increíble, niñas escondidas debajo de las piernas de los cadáveres de sus padres. Una niña de 4 años permaneció escondida 8 horas entre los cadáveres de la matanza registrada el miércoles en esta región de los Alpes franceses, donde se halló un vehículo de matrícula británica en el que sus ocupantes habían sido acribillados a balazos en una zona boscosa de la localidad de Chevalin, en el largo de Annecy. El fiscal Éric Millot declaró a la emisora France Info que la niña se escondió entre las piernas de los 2 cadáveres en la parte trasera del vehículo, hasta que llegó hacia la medianoche al lugar del suceso la policía científica. Esta es la sección fúnebre de los bomberos rescatando los cadáveres. La pequeña habla inglés y presuntamente es familia de las víctimas de la masacre, en la que murieron 4 personas y una quinta, otra menor, resultó herida grave. Se quedó 8 horas sin moverse, indicó Éric Millot, para explicar que los gendarmes que habían estado en el lugar de los hechos desde media tarde no se habían percatado de la presencia de la niña durante todo ese tiempo. De acuerdo con la versión oficial, los agentes constataron la muerte de 4 personas. Evacuaron a la herida, al parecer hermana de la niña, y no tocaron nada de la escena del crimen hasta que acudieron los especialistas. David Cameron, primer ministro en Londres, con el presidente francés François Hollande. Obviamente hemos discutido el trágico caso de las terribles matanzas de la familia británica ayer en Annecy. Hemos hablado con el embajador británico en Francia para el staff consular trabaje de una manera mayor intensidad y cooperación muy de cerca con las autoridades francesas, de manera que podamos solucionar esto y el tema de estas trágicas muertes y de los niños que están involucrados. El presidente francés a su vez se compromete a capturar a los asesinos de los Alpes. 3 cadáveres fueron encontrados en el automóvil y la policía cree que son miembros de la misma familia británica, de ahí este encuentro urgente. Según algunas fuentes, el conductor es Saad Al-Hili, un ingeniero de computación vinculado a la industria de satélites, nacido en Irak. Gracias, señor David Cameron. En este momento quisiera expresarle mi emoción y solidaridad con los británicos y agradecerles su afecto. Como francés, en vista de esta terrible tragedia que tomó lugar en Nancy, aquí ha impactado no justo a la familia británica, sino también a la familia francesa en un todo. Haremos todo lo posible para identificar a los responsables y encontrar las razones por la cual ocurrió este terrible drama. Y le digo, David Cameron, nuestra policía coopera al mayor nivel posible, intercambiaremos información. No habrá nada encubierto, por supuesto, ustedes saben, debemos eso a las familias. Tout ce qui sera révélé sera bien sûr connu de tous. Nous le devons pour les familles. En tanto, el primer ministro británico David Cameron describió los asesinatos de terribles. Hoy se cumplen 15 años sin Madre Teresa de Calcuta, la santa de todos los pobres. Agnes Gonçalves, conocida como la Madre Teresa de Calcuta, amanecía el 5 de septiembre del 97 con fuertes dolores torácicos y dificultad al respirar. Tras haber sufrido a lo largo de varias operaciones, el corazón de la Madre Teresa no pudo más. Sobre las 6 de la tarde, un infarto se la llevó a los 87 años. Había experimentado la llamada en 1946, nacida en Albania pero naturalizada en la India. Había dedicado la vida a los menos privilegiados.
Inició su noviciado en 1928 en Darjeeling y en el 31 hizo votos de pobreza, caridad y obediencia y fue trasladada a Calcuta. Su obra ha trascendido y nos toca de cerca en muchos aspectos. El menos personal del mismo es este. Nos tocó, por mandato del presidente Herrera Campins en la Cuarta República, ir a buscarla a Panamá. Y fue impresionante que esta mujer que viajaba por todo el mundo llevando ayuda a los más desposeídos, estaba en el asiento del viejo Boeing, el cariñosamente llamado Camastrón, con el escudo de armas de la República arriba. Y aquello era la representación del poder temporal y ella el poder espiritual. ¿Saben cómo viajaba? El libro de oraciones y un pañuelo grande anudado, y ahí llevaba un par de mudas de ropa. Eso era todo lo que tenía y con eso viajaba por todo el mundo. Y hoy un aniversario inolvidable, el de la Carta de Jamaica, donde el Libertador sentó las bases de un momento difícil para la República con su visión de lo que sería y debería ser la patria grande. Vean este trabajo especial. Kingston, Jamaica, 6 de septiembre de 1815. Muy señor mío, me apresuro a contestar la carta del 29 del mes pasado que usted me hizo el honor de dirigir y yo recibí con la mayor satisfacción. Uno de los documentos más importantes emanados de la pluma de nuestro libertador Simón Bolívar lo constituye sin duda alguna la llamada Carta de Jamaica, fechada el 6 de septiembre de 1815. Sin embargo, una versión en inglés fue reproducida, editada y publicada en un periódico o un medio impreso de origen británico con el título de Egg Friend, traducido al castellano a un amigo. Otra versión en idioma castellano también va a ser publicada en otro diario impreso británico, pero con el título de A un caballero de esta isla. En todo caso, la carta siempre había estado dirigida a un caballero de Jamaica. Como dato curioso e histórico, veremos que nunca se conoció el nombre del tan mencionado caballero de Jamaica. Sin embargo, hubo de esperar siglo y medio para poder llegar hasta su nombre verdadero. Hoy, con toda seguridad, podemos afirmar que su nombre era Henry Cullen. El texto más antiguo que se conoce de la Carta de Jamaica es un manuscrito de borrador en idioma inglés que se conserva en el Archivo Nacional de Colombia, la otrora Nueva Granada. 3 siglos ha, dice usted, que empezaron las barbaridades que los españoles cometieron en el grande hemisferio de Colombia. El filántropo obispo de Chiapa, el apóstol de la América, las casas, ha dejado a la posteridad una breve relación de ella. En cuanto a la heroica y desdichada Venezuela, Bolívar en su Carta a Jamaica le imprime un sello por demás revelador, tomando en cuenta sus lúcidas meditaciones y los claros conocimientos que tenía sobre su suelo natal. Había hecho referencia a Bolívar, a las barbaridades y todo tipo de tropelías que habían cometido los españoles en su lucha. Recordemos que aún tenía presente y viva las imágenes de la tenebrosa guerra-muerte. Bolívar también, a pesar de sus reflexiones, va a indicar la terrible soledad, angustias y devastaciones de que había sido objeto Venezuela. De 1 millón de habitantes, una cuarta parte había aparecido y los que estaban viviendo combatían o rivalizaban con aquellos monstruos del Imperio Español que habían de alguna forma diezmado la raza primitiva en el continente americano. Existe tal diferencia entre la suerte de los reyes españoles y los americanos que no admiten comparación. Los primeros tratados con dignidad, conservados y al fin recobran su libertad y trono, mientras que los últimos sufren tormentos inauditos y los vilipendios más vergonzosos. Por otra parte, resplandece el pensamiento bolivariano al plantear en su Carta de Jamaica la unión de los pueblos américo-meridionales, que hoy se conocen con el nombre de pueblos latinoamericanos. Es importante destacar que también en esta Carta de Jamaica, Bolívar, adelantándose a los tiempos,
va a escribir o a sustentar los primeros esbozos de su gran proyecto geopolítico que lleva por nombre República de Colombia, mejor conocida como Colombia la Heroica. Y también Bolívar va a hacer referencia a la instalación de un augusto y anfitriónico congreso en el Istmo de Panamá, obra que por demás fecunda continúa inconclusa. Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo. Es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación, con un solo vínculo, que ligue sus partes entre sí y con el todo. Qué bello sería que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos. La Carta de Jamaica contiene un análisis acerca de las causas que motivaron la lucha por la emancipación americana. También hace referencia a la terrible situación que padecía Venezuela para aquellos momentos. Vaticina sobre el futuro de las naciones latinoamericanas y también hace relevancia al acontecer propio de aquellos tiempos que habían caracterizado la gran lucha contra el Imperio Español. Podemos afirmar que la historia registra con maravillosa exactitud todas aquellas predicciones previstas por Bolívar en su Carta de Jamaica y también llamada la Carta Profética. Rendimos así tributo a ese documento histórico que marcaba ya un derrotero inalienable del sentido de patria grande latinoamericana y caribeña. No por nada se llama la Carta de Jamaica. Y felicitamos al equipo de producción, algunos de los cuales son parte del equipo de Dossier, que ha contribuido a este excelente micro que nos manda la colega y amiga Mitzi Moncada. Todo su equipo, le agradecemos esta colaboración en un día en que correspondía hacer este recordatorio. Bueno, volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director. Acontecimientos, contados por quienes tienen arraigada la historia en su memoria. Secuestrada 3 a 4 meses. Estamos amenazados. Investigaciones realizadas por periodistas comprometidos con la verdad. ¡Brilló la verdad! ¡Brilló la justicia! Interrogantes que usted a través de 25 minutos podrá develar. Why are you here? Necesitamos una respuesta ya. ¿Quién ordenó el disparo? Reportajes Telesur. Todos los miércoles. No protegen las raíces de la democracia, no presentan herramientas para el cambio. Los detenidos están acusados de desobediencia a la autoridad. El gobierno permite que haya 5 días de festejos de la bacteria, del microbio y del virus. El llamado movimiento de los indignados demostró su poder de convocatoria con más de 60 movilizaciones a nivel nacional. Los políticos son los gestores de la voluntad popular. En España habrá una democracia real. ¿Quién te lo hubiese contado?
Venezuela vive un momento crucial de su historia. Elecciones presidenciales 2012. Siga paso a paso la actividad de la campaña electoral, los candidatos, el árbitro, el pueblo. Viva por Telesur la más completa cobertura periodística del proceso comicial. Usted nos acompaña. Venezuela decide. ¿Sabes cuáles son los últimos adelantos científicos y tecnológicos de nuestra América Latina? ¿Tienes idea de por qué los productos que usas a diario se vuelven inservibles luego de un tiempo?